Club de Prensa Washington. Muy buenas tardes, les saluda Roberto Macedonio. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde aquí, Washington y el resto del mundo. Hoy saludo a Ana Vanessa Cárdenas, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Ana Vanessa, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Ella estará en Club de Prensa analizando la actualidad junto a Cristi Ramírez desde Londres, Reino Unido. Cristi, bienvenida también. Welcome. Pues con ellas arrancamos ya este club. Como ven, un club hoy muy internacional. Estamos en Washington, estamos en Chile, estamos en Londres, estamos en los lugares donde ocurren las noticias. Enseguida vamos a ir con la que hemos elegido para arrancar este programa, una última hora que les afecta muy posiblemente, pero esto es un club de periodistas, por eso empiezo preguntándole a Ana Vanessa cuál es para ella la noticia del día. ¿Cuál es, Ana Vanessa, la noticia de este lunes para ti? Mira, me parece que una noticia que sigue en desarrollo y seguirá dando de qué hablar es el tema del despliegue de submarinos en Rusia y este ya rompimiento inminente entre Donald Trump y Putin. Lo vamos a analizar, será una de las que abordemos en este club. La noticia del día para Cristi, ¿cuál es? El despido sin duda de la jefa de la de OLS, de la Organización de Estadística Laborales. Eso sin duda pone en riesgo muchas cosas. Ha dado mucho de qué hablar ese cese que ha, digamos, decidido el presidente Trump. Son dos de las noticias que vamos a abordar en este club. Con ellas las han elegido nuestras periodistas, nuestras colegas que forman parte del Club de Prensa. Pero arrancamos con una última hora que le afecta. Estados Unidos podría imponer una fianza de hasta $15.000 para los solicitantes de visas de negocios y turismo. Si usted está pensando en solicitar una de estas visas para entrar al país, ojo, porque se trata de un programa piloto que entrará en funcionamiento durante 12 meses y que afecta a las personas que procedan de países con altas tasas de permanencia ilegal. Personas que tendrían que pagar esos $15.000 como reserva para entrar al país. Aún no se conoce exactamente qué países se verán afectados. Lo que dice el Departamento de Estado es que serán aquellos que tienen altas tasas de permanencia ilegal, sin especificar cuáles son. Le pregunto a Ana Vanessa, que se encuentra en Chile. Parece que Chile no está entre esos países, hay otros que sí, pero la lista, repito, no se ha publicado, por lo tanto, a esta hora, es una noticia de última hora, a esta hora no se sabe a qué países afecta. En cualquier caso, ¿cómo interpreta esta decisión? Mira, yo finalmente estoy en Chile, pero soy mexicana y seguramente pues sabemos que México es uno de los países que tiene más personas que migran de manera irregular y que además ha estado en el ojo del huracán del discurso y de las medidas de Donald Trump antimigratorias. Es una medida que lo que busca, como muchas otras de Donald Trump, además de ser disruptiva, de fortalecer la imagen de un hombre que está llevando a cabo una política dura frente a los flujos migratorios, pues busca ser disuasiva, es decir, que aquellas personas que realmente lleguen a Estados Unidos de estos destinos, pues vayan y tengan los recursos o para invertir o para ser turistas de alta gama, es decir, que aquellos que utilizan este argumento de la idea de hacer negocios o de ir de turismo y que se quedan en Estados Unidos, pues no sean quienes no tienen los recursos para estar allá o que vayan a hacerlo de manera irregular. Sin embargo, hay que decirlo, aquellas personas que quieren seguir cruzando en un estatus irregular, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la migración, los números son bastante confusos. Se sabe el tema de cuántos arrestos a personas que llegan sin documentos hay, pero cuántos sí están llegando a cruzar no se
sabe, lo que está impactando es en que cada vez el proceso migratorio es más violento y es mucho más caro, ensanchando las arcas de aquellos traficantes de personas. Entonces, esta medida que busca ser disuasoria en el mediano plazo, creo que tendrá un impacto también en temas de seguridad muy complicados para las fronteras de Estados Unidos y para todas las oficinas migratorias. Cristi, ¿podría servir esta medida para reducir la inmigración irregular en Estados Unidos, que al final es lo que busca Trump? Que está presentando, efectivamente, podríamos ver que el cambio que ha habido en la política migratoria, en el tema del cruce de las fronteras, ha ido dando resultados. Sin embargo, es un poco la persona que quiere cruzar de manera ilegal lo va a hacer, y es usualmente las personas que van por la frontera, más que esas personas que ya tienen los recursos para pedir una visa. Aquí lo interesante es que el otro sector donde esto va a seguir afectando es el sector turismo, que hemos visto que este año en Estados Unidos ha venido sufriendo de cara al cambio migratorio. No solamente el turismo, se espera que para este otoño hayan casi menos 150.000 estudiantes internacionales menos que quieran ir a las universidades en Estados Unidos. También sabemos que esto podría tener un efecto en los famosos mundiales que se van a jugar el próximo año en Estados Unidos. Es decir, Donald Trump va a tener que encontrar un balance. Si le sigue interesando el sector turismo en Estados Unidos, de poder seguir con su política migratoria fuerte, que, como digo, estas medidas casi siempre tienen un fin más propagandístico que efectivo, pero al mismo tiempo tiene que poner en la balanza porque esto sigue haciendo el turismo en Estados Unidos cada vez más difícil. Una noticia de última hora con la que arrancamos este club de prensa con Ana Vanessa, con Cristi, y de este Breaking News pasamos a otra noticia, en este caso en desarrollo, la que ha elegido además Ana Vanessa en el arranque de este programa, el enviado especial de Estados Unidos a Moscú. Fíjense porque es realmente un cambio en la política exterior de Estados Unidos, una noticia que llega justo cuando Donald Trump también ha autorizado el despliegue de buques, de submarinos, particularmente submarinos nucleares, a esa zona. En concreto, es la primera visita de estas características desde que Donald Trump llegó al poder, y no solo eso, sino que se produce en respuesta a unas declaraciones que realizó el expresidente Dmitry Medvedev y que Donald Trump consideró una amenaza. El Kremlin ha anunciado el despliegue de misiles Kreshnik en Bielorrusia, un gesto que se considera también un ultimátum contra los países europeos dispuestos a apoyar Kiev. Ana Vanessa, un titular simplemente para describir toda esta situación. ¿Con qué titular pondríamos a esta noticia? El desastre de las promesas de campaña de Trump. Creo que una de las grandes aristas de la campaña fue esta declaración acelerada de que en 24 horas iba a acabar la guerra con Ucrania, y esto confiado en la cercanía que tenía con Vladimir Putin, al cual él, a diferencia de Europa, no considera un gran enemigo o no lo consideraba. Sin embargo, pues sabemos que Vladimir Putin no se basa en amistades, sino en intereses, y que no ha obedecido o no ha de alguna manera hecho eco de estas peticiones de Estados Unidos de negociar con Ucrania o de hacer un alto al fuego, y hemos llegado a ver que de parecer que eran amigos, que había una afinidad personal, pues lo ha llamado hasta loco en las redes sociales, ¿no? Creo que eso es muy significativo porque estos pilares de Donald Trump en su campaña, como era la cercanía con Putin o la amistad con Elon Musk, se han ido desmoronando, y a veces con estas noticias de última hora, con los arancelazos, vamos perdiendo de vista cómo también estas líneas tan importantes de la campaña no las ha logrado cumplir con sus amenazas. Y prueba de ello, es que
tanto China como Rusia han mantenido una línea directa con base en sus intereses y no se han dejado amedrentar con las amenazas de Donald Trump. Y en ese caso, bueno, pues fue muy claro lo que ha dicho el expresidente Dmitry Medvedev, de que esta es una guerra de ultimátums y que Rusia no va a ceder, a pesar de que Rusia tiene muy claro cuáles son sus objetivos y es no negociar la entrada de Ucrania a la OTAN y tener garantías de lo mismo, además de que no va a negociar sobre los territorios ya ocupados. Crimea, desafortunadamente, y me pesa mucho decirlo por los ucranianos, es uno de los territorios que jamás va a ceder Rusia. Y bueno, sus pretensiones sobre el Donbass, que tampoco es negociarlo. Entonces, bajo este aspecto, Ucrania no puede ceder, es una violación flagrante del derecho internacional, y a Donald Trump le ha costado mucho sentarlos a negociar. Y la prueba es que ha llegado incluso a este desplazamiento de estos submarinos, que se habla mucho de si traen armamento nuclear o si son nucleares o de qué tipo, y que los ha trasladado a lugares cercanos a Rusia y ha amenazado pues también a todos aquellos que se interpongan en la paz con Ucrania, que está sacando de quicio a Donald Trump y que es una de las demostraciones que no es todopoderoso y que estos ejercicios de negociación basados en la amenaza con grandes potencias no le están funcionando. El titular para Cristi Ramírez. ¿Con qué titular encabezas esta noticia, Cristi? Mientras Occidente se pelea, Rusia se vuelve a armar. Hoy, en el día de hoy, el diario The Economist publicó una entrevista con el jefe militar de Francia, donde explicó de manera muy clara que para el 2030, dada la velocidad del rearme que está teniendo Rusia, Rusia va a estar en una posición de poder atacar a todos los países de Europa Occidental. Esto demuestra que, así como explicaba Ana Vanessa, Rusia tiene sus objetivos muy claros, que en mi opinión van mucho más allá que el Donbass, va mucho más allá que Crimea y va mucho más allá que solamente Ucrania en la OTAN. Si no, esas cosas, Donald Trump lo dijo desde un principio, estaba muy dispuesto a cederlas. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Que mientras Occidente se está discutiendo, Trump ha tenido palabras más fuertes para sus socios europeos que con Rusia. Realmente, Rusia sigue trabajando en una línea recta. Ha blindado su economía, ha transformado la economía rusa en una economía de guerra, lo que ha hecho que las sanciones hayan tenido muy poco impacto, sobre todo ya estas sanciones a largo plazo. Occidente tampoco ha cumplido muy bien las sanciones. Entonces sí, para Rusia que hoy Donald Trump cambie su discurso no le afecta mucho porque ellos tienen sus objetivos claros, se están rearmando, están dispuestos a convertirse en un peligro de seguridad para el resto de Europa, a quien la llegada de Donald Trump y esta idea de que la OTAN está perdiendo fuerza lo beneficia muy bien. Rusia no puede estar en una mejor situación, porque al final del día Rusia sabe que Estados Unidos y la OTAN a este momento no están dispuestos a enfrentar una guerra. La base de Trump, además, la base electoral de Trump es de los grupos más anti-Ucrania, pro-Rusia que existen en Estados Unidos en este momento. Solamente hay que ver lo difícil que ha sido que pasen los proyectos de ley que cargan ayudas a Ucrania. Esto no va a cambiar, Rusia lo sabe, ellos siguen su plan y Occidente sigue discutiendo. El desastre de las promesas de campaña de Trump, el titular que ha puesto Ana Vanessa, y mientras Occidente se pelea, Rusia se vuelve a armar, titula Cristi Ramírez en este club de prensa. Escuchemos la voz de los protagonistas. ¿Qué dice Donald Trump de todo esto y qué dice Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin? Aquí están sus opiniones. Sí, llegar a un acuerdo para que dejen de morir personas. Acaban de publicar una cifra que indica que están muriendo muchísimos soldados rusos. Y lo mismo ocurre en Ucrania, con una cifra menor, pero aún así miles y miles de personas. Y ahora se suman ciudades que están siendo alcanzadas por misiles. Así que hay mucha gente muriendo en esta guerra ridícula. Y ya saben, hemos detenido la guerra en muchos países, India y Pakistán. Hemos detenido la guerra en muchos países y vamos a detener esta también.
De alguna manera vamos a detenerla. Es una guerra realmente horrible. En este caso es obvio que los submarinos estadounidenses ya están en servicio de combate. Eso es el procedimiento habitual. Pero en general preferimos no entrar en ese tipo de debates ni hacer comentarios al respecto. Somos extremadamente cautelosos en cualquier declaración relacionada con cuestiones nucleares. Como saben, Rusia mantiene una postura responsable. Naturalmente, creemos que todo el mundo debería ser muy cauteloso con la retórica nuclear. Así las cosas, Ana Vanessa, y en ese contexto, en ese cruce de reproches, Donald Trump, no olvidemos que ha amenazado a Rusia con aranceles del 100% si no pone fin a ese conflicto en suelo ucraniano. ¿Servirá la amenaza de los aranceles? No, yo creo que ya esa medida de los aranceles, si no le ha funcionado ni con Cuba ni con Nicaragua, pues mucho menos le va a funcionar con Rusia, que tiene años, como mencionaba Cristi, armándose de un sistema financiero propio, sabía que lo iban a sacar del SWIFT, creó sus propios mecanismos. Entonces, muchas veces estas medidas arancelarias, el eco que tiene es en la población, en afectar a algunas poblaciones, pero nunca los gobiernos, nunca los estados. Sabemos que Rusia sigue recibiendo oxígeno de otros países como Corea del Norte, como China, y que desde el momento en que empezó esta cadena de anexiones en el 2014 con Crimea, después ahora con Ucrania, con el territorio del Donbass. Bueno, pues sabía que se iba a enfrentar a esto, está preparado. Y es por eso muy importante que además la OTAN retoma su valor, porque en algún momento la Unión Europea, y con toda razón, se ha sentido olvidada o sola en la lucha por Rusia, porque ya parecía que no era el gran enemigo de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, se encuentra también entre la espada y la pared, que es tratar de crear un sistema de seguridad propio. ¿Cuántos años tenía que no dejaban que se armara Alemania? Y hoy Alemania también tiene un gran presupuesto para poderse armar. Pero por otro lado también saben que hay una interrelación entre su seguridad y la OTAN, puesto que han sido obligados a subir a este 5%, el 3.5% de gasto militar, más el 1.5% en otros rubros, para la OTAN, que tanto se los había ya exigido Donald Trump para su seguridad. Entonces, por un lado tienen que aumentar este gasto, que eso incluso los condena a no cumplir las cuotas que les pide la zona euro, pero también hace que se ralentice o se debilite y por lo tanto les cueste más lograr un sistema independiente de Estados Unidos frente a una Rusia que hoy pareciera que el rompecabezas mundial les está favoreciendo para volver a ser una gran potencia militar que preocupa y ocupa al occidente, y que por eso está este fantasma de la guerra que a veces en otros continentes como acá en el americano no logramos entender, pero que los europeos sí están muy presentes de pensar cuando uno pregunta algo a futuro, si es que no empieza la guerra, pensando en estas fechas que se han puesto de que Rusia tendrá todo el potencial para generar un gran conflicto y una guerra a partir del 2029. Es una de las noticias que abordamos hoy en Club de Prensa, pero hay muchas más. Transcurren aquí en Washington, todo se decide en esta ciudad, pero afecta al resto del mundo. Ya regresamos con otras en el Canal de las Américas. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el Canal de las Américas. Esta encuesta que están viendo, publicada en las últimas horas, apunta a que el 15% de los votantes demócratas consideran que el partido está débil, apático. El 10% lo califica de ineficaz y desorganizado.
Esto es Club de Prensa, bienvenidos de nuevo a Club de Prensa. Estamos con Ana Vanessa Cárdenas y Cristi Ramírez, que nos acompañan desde Santiago de Chile, desde Londres. Gracias a las dos por seguir en este club. Vaya encuesta, son datos y sobre todo términos muy contundentes. Ahí los hemos visto, un partido débil, apático, ineficaz, desorganizado, así lo califican. Cristi, ¿está el Partido Demócrata en crisis ante una falta de liderazgo o qué le ocurre? No. Sin duda hay una falta de liderazgo en el Partido Demócrata, ya que no ha habido una cabeza que haya podido realmente responder a las políticas de Donald Trump. El partido ha quedado como una gallina sin cabeza frente a las nuevas políticas de Donald Trump. Pero también hay que hacer un poco de historia y hay un dicho muy famoso que es: los republicanos votan por disciplina, a los demócratas hay que enamorarlos. Y en este momento no hay ninguna figura que enamore a los demócratas. Sin embargo, estas encuestas también hablan de una creciente polarización de los partidos políticos, ¿no? Esta misma encuesta dice que casi el 58% de los adultos en Estados Unidos desaprueban de la gestión de Trump, pero el 75% de los republicanos avalan la gestión de Trump y el 90% de los demócratas les disgusta, no avalan la gestión de Trump. Esto lo que muestra es una tendencia cada vez más, estas últimas encuestas, una vez más, que cada grupo está yendo hacia el lado y el disgusto de los independientes por ambos partidos políticos. Pero sin duda hay una falta de liderazgo total en el Partido Demócrata, que además se ha dedicado a pelearse entre ellos sin poder dar una respuesta coherente hacia la gestión y administración de Trump. Y cuando preguntan en esa misma encuesta a los ciudadanos su opinión por ambos partidos, el demócrata y el republicano, cuando se trata de los dos, los tachan de deshonestos, Ana Vanessa, y también, me van a perdonar la palabra, pero es que es la que han elegido los encuestados, de estúpidos. Estamos ante una crisis ya no del Partido Demócrata, que es clara, sino en general de la confianza que los ciudadanos en Estados Unidos tienen hacia sus representantes políticos. Desde luego, ya este hartazgo de los políticos tradicionales se ha manifestado en varias elecciones. Yo recuerdo esta competencia de Hillary Clinton, donde ella tenía las mejores credenciales en términos de experiencia en cargos políticos, y a la gente esa parte era una de las que le molestaba, que ya hacían este match entre la experiencia política con la ineficiencia, con la corrupción, con una serie de intenciones políticas que no respondían a las demandas ciudadanas. Es decir, hay un colapso en lo que debe de ser el partido político, que es un mediador entre la sociedad y el poder. Han dejado de representar los intereses de una sociedad que ha ido cambiando. El mismo sistema electoral de Estados Unidos ha dejado de representar a los ciudadanos, ha cambiado Estados Unidos y bueno, creo que sí es muy de pensar y de que ambos partidos hagan una intensa reflexión a futuro de cómo van a ser sus campañas, de quiénes van a ser estas figuras que van a representar a cada uno de los partidos, porque debe de haber un reenamoramiento de la sociedad. Si no, el riesgo de esta polarización de la que hablaba Cristi va a llegar un momento en que Estados Unidos deje de ser esta cuna de la democracia y las mismas personas empiecen a cuestionar si ese camino ha sido el mejor o optar por nuevas opciones. Y ahí está, bueno, Elon Musk tratando de romper la inercia bipartidista, el monopolio, como él dice, que tienen los republicanos y los demócratas, que no sería el primer intento y que no es algo que vayamos a ver dramáticamente el cambio en una elección, pero sí vamos a ver elecciones más difíciles, electores más desencantados, y eso también genera mucha incertidumbre, muchas más crisis ante las futuras elecciones, y a la larga, pues sí, posiblemente la ruptura de este sistema bipartidista que hoy por hoy no está representando al electorado norteamericano.
Ambas habéis utilizado ese concepto de enamoramiento, de enamorar a los votantes. Parece que el electorado está ahora, desde luego, como diría Alejandro Sanz, con el corazón partido, ¿no? Porque no hay, en este caso, palabras positivas hacia ninguna de las dos formaciones mayoritarias, más hostiles, eso sí, los encuestados a la hora de referirse al Partido Demócrata. Y en este contexto de desencanto con la clase política hay una gran polémica en Estados Unidos por el despido de la hasta ahora jefe de la Oficina de Estadísticas sobre el Empleo. Según Donald Trump, Erika McIntyre habría manipulado las estadísticas para perjudicar a la administración republicana. Esto es lo que ha dicho hace horas el presidente de Estados Unidos sobre este cese. El informe de empleo de la semana pasada fue manipulado, al igual que lo fueron las cifras previas a las elecciones presidenciales. Por eso, en ambos casos, hubo revisiones masivas y sin precedentes a favor de los demócratas de izquierda radical. Esos grandes ajustes fueron hechos para cubrir y nivelar los números políticos falsos que fueron conocidos para hacer que un gran éxito republicano pareciera menos estelar. Elegiremos un reemplazo excepcional. Gracias por su atención a este asunto. Estos son los últimos datos de empleo elaborados por la oficina que hasta ahora dirigía la recientemente cesada Erika McIntyre. Como ven, es cierto que durante la administración Biden, lo ven en azul, había datos mucho más positivos, sobre todo al final del año electoral, mucho más positivos de los datos que se ha encontrado Donald Trump, en los que vemos una tendencia a la baja a la hora de reflejar esos datos de empleo, con esos 73.000 puestos de trabajo creados en julio, según Trump, una cifra falsa. Los datos están ahí. Le pregunto a Christy, que además elegías este tema en el arranque del programa. Christy, ¿estos datos son los de la era republicana mucho más bajos que los de la era demócrata? La cuestión aquí es si son o no manipulados, si realmente es que los datos son estos los que son, o si, como dice Donald Trump, estamos ante una manipulación de la estadística. Trump no ha aportado ningún tipo de evidencia acerca de lo que dice, y también cuando han sido beneficiosos los datos, los ha aplaudido. A ver, él no está inventando este manual. Por ejemplo, si vamos a la época Kirchner en Argentina, ¿qué hizo el gobierno kirchnerista en su momento? Despidió al jefe de estadística cuando le dejó de gustar los números de la inflación y empezaron a publicar unos números de inflación que no creía nadie. Y esto es un problema, y es un problema no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Porque Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo. Y desde las bolsas de Londres a las de Hong Kong, a todo el mundo, miran los números de Estados Unidos como referencia. Y por eso es que se ha pronunciado casi toda la empresa privada en contra de este despido. La empresa privada necesita de datos confiables, que hasta el momento siempre han sido la empresa privada de Estados Unidos, la bolsa de Hong Kong, la bolsa de Londres, ha creído los datos que salen de esta oficina y necesitan de estos datos y de data confiable que les permita poder planificar, hacer inversiones o no hacer inversiones. Y créanme algo, es más confiable los números cuando la organización o la institución es independiente, que se nombre a alguien aliado al régimen, y esto lo hemos visto en muchos países, que empiece a producir números que simplemente no están ahí. Y esto va a ser un problema a largo plazo para toda la economía. Decir ahora que los números están siendo manipulados cuando nunca ha habido evidencia de esto, no se ha presentado la evidencia, y cuando Donald Trump ha tenido que salir celebrando los números a que ahora sean manipulados porque no les beneficia, lo que crea es incertidumbre para los mercados y para la economía. Y ahí está ese precedente, peligroso precedente, has mencionado, del kirchnerismo. Rápidamente, Ana Vanessa, tenemos 20 segundos para saber si en cualquier caso Donald Trump está acusando de manipulación, pero ¿estaría la administración en su derecho de poner al frente de esta institución a alguien afín? No dejaba de ser una directora nombrada por la administración Biden. Sí, mira, finalmente estos cargos sí están a disposición
del poder político, y estamos ante un caso, no me pediste el titular, pero yo te lo voy a dar, de no maten al mensajero, ¿no? Eso es lo que está haciendo hoy Donald Trump. Me recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador en México, que cada que le daban cifras que no le gustaban, él decía que no eran verdad, que él tenía otras cifras, y daba las cifras que él tenía y nunca nos quedó claro cómo las estaba haciendo, ¿no? No salían las cuentas. Pero qué delicado es tomar decisiones sobre datos cuantitativos equivocados o hechos a modo o manipulados, porque estamos hablando del futuro de un país, de la política pública que afecta directamente a la economía y a la calidad de vida de los ciudadanos, como son los datos de empleo. No maten al mensajero, dice Ana Vanessa. Con ella y con Criste Ramírez seguimos en el Canal de las Américas. A la vuelta. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el Canal de las Américas. Preocupación en Estados Unidos por la sentencia contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Congresistas como María Elvira Salazar o Mario Díaz Balart han expresado su preocupación por lo que consideran un deterioro del Estado de Derecho, una falta del debido proceso y una instrumentalización y politización de la justicia en Colombia con fines políticos. Juristas como los consultados por NTN 24, Miguel Ávila, consideran que estamos ante un caso claro de lawfare. Este caso en particular podría ser producto del lawfare siempre y cuando se analicen elementos muy particulares en el juicio. Y elementos particulares me refiero a elementos materiales probatorios o pruebas, como se llama en Colombia. Me refiero al proceso como tal, a la técnica del proceso, las etapas del proceso, y a un derecho fundamental que está instituido no solo en la Constitución Política de Colombia, sino en muchas constituciones, el debido proceso. Un proceso judicial en el que no se habría respetado el debido proceso, dicen fuentes en Estados Unidos, incluso del Departamento de Estado. El propio secretario Marco Rubio ha hablado en esa dirección al admitir la juez pruebas ilegales contra el acusado, lo que hace que carezca en este caso de valor jurídico para expertos en la materia la sentencia que ha dictado. Por eso hay preocupación por el efecto que este caso claro de instrumentalización de la justicia pueda tener en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Cristi, ¿puede haber en este caso respuesta por parte de Estados Unidos hacia Colombia al, darse este caso de deterioro del Estado de Derecho? Respuesta por parte, por ejemplo, del Departamento de Estado. Ya hemos visto que Mario Díaz Balart, el congresista, ha propuesto una reducción del 50% en la ayuda económica que Estados Unidos envía a Colombia. Por supuesto, y hemos escuchado que la retórica que ha salido de la Casa Blanca con temas judiciales y sobre todo con gobiernos que no son del agrado de Donald Trump, que han tenido y han estado dispuestos a aplicar, no quiero decir sanciones porque no es el término oficial de sanciones, pero sí algún tipo de retorsión. Nosotros sabemos que el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos han tenido pequeños encontrones hasta el momento, y me puedo imaginar por qué este caso, ya que además el presidente Uribe es bastante cercano a los republicanos, puede traer como consecuencia paquetes de retorsión por parte del gobierno de Estados Unidos. Le pregunto a Ana Vanessa qué papel podría jugar Estados Unidos en todo esto a la hora de intentar garantizar que se respete el debido proceso en Colombia. Bueno, mira, ya ha habido muchas ocasiones en las que Estados Unidos ha tratado de hacer que se cumpla el Estado de Derecho en otros países y no lo ha logrado, porque cuando estamos ante aparatos del Estado que ya están corroídos por la corrupción y que además se mueven con tendencias ideológicas y partidistas muy claros y manipulan la justicia, pues no importa lo que diga Estados Unidos ni las medidas que tome en consecuencia de estas acciones, porque además esta retórica que a lugar
por cómo ha sido el proceso y porque sabemos que además al presidente hoy colombiano, si algo le conviene es cambiar el enfoque de los reflectores que están sobre él y sobre su familia hacia algún enemigo político, pues de todas maneras pierde en algún punto la dirección y la credibilidad, porque esta defensa del debido proceso se hace solamente en aquellos gobiernos que no son de afinidad ideológica y que han perseguido a aquellos que sí lo son, como el caso de Jair Bolsonaro, que también Estados Unidos trató de intervenir y de presionar, y en este caso también con otro líder conservador de derecha como es el presidente Uribe. Y en un país que además está atravesando un momento muy complicado políticamente con el atentado que se tuvo contra Turbay, ¿no? Otro candidato también cercano a Uribe, y con un descrédito del actual gobierno por el financiamiento ilícito en la campaña, por el enriquecimiento de su hijo, por las acusaciones al presidente actual acerca del uso de drogas. Entonces Colombia está atravesando un momento muy difícil y Estados Unidos también lo aprovecha para echarle más leña a la hoguera y de alguna manera también que eso sirva a sus intereses de fortalecer a partidos, gobiernos y líderes que sean ideológicamente afines a los conservadores republicanos. Cristi, exactamente lo que dice, por ejemplo, la congresista María Elvira Salazar. Dice: en Colombia se ha cometido una infamia. Y añade en un mensaje en redes sociales: desde el Congreso de Estados Unidos levantamos la voz. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso de Estados Unidos? ¿Qué pueden hacer los congresistas? ¿Tienen algún tipo de herramienta? A ver, más allá de tal vez los congresistas, más bien el gobierno, poner algún tipo de medida de retorsión. Nosotros sí hemos visto, y bajo la administración anterior, vimos que en conjunto, en trabajo con la OEA, lograron en Guatemala en su momento retornar unas elecciones que a todas luces parecía que el gobierno se las quería robar. Sin embargo, esta administración ha debilitado muchos de los canales donde se hubiese podido ejercer presión diplomática, entonces quedaría en retenciones económicas. Pero yo quiero retornar ahí a algo muy importante de lo que dice María Vanessa. Estados Unidos ha tratado, no solamente con este gobierno, pero con otros gobiernos, de crear presiones para que se mejoren las situaciones democráticas de otros países. Sin embargo, este gobierno tiene la desventaja que esto nada más parece aplicarse a los gobiernos que ideológicamente no comparten con el gobierno actual, con el régimen de los republicanos, porque aplauden, por ejemplo, que se cambie la constitución en El Salvador para permitir la reelección indefinida de Donald Trump, de Nayib Bukele, pero al mismo tiempo entonces acusan a Colombia de lawfare. Y en este caso, a todas luces, quienes seguimos el proceso, podemos entender las razones, pero de cara al resto de Latinoamérica, lastimosamente, la posición del gobierno de Estados Unidos frente a los atropellos que ocurren democráticamente en el país, en la región, parece estar un poco desprestigiado por esa falta de consistencia. Y ahí hemos escuchado también al jurista Miguel Ávila. Él decía: un perfecto caso de lawfare. Lawfare es el uso de las leyes con fines políticos, es decir, la no justicia. Si la justicia tiene que ser ciega, aquí ha estado, como nos dice el jurista, el abogado, politizada para hacer una persecución con fines políticos. Y eso es lo que preocupa a los congresistas y al Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto es NTN 24, el canal de las Américas. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Agradecer a Ana Vanessa Cárdenas que nos haya acompañado en este Club de Prensa. Ana, un placer. Un gusto. Y también a Cristi Ramírez, gracias por acompañarnos en este club. Gusto, siempre.
Y gracias a ustedes, a los espectadores, trabajamos cada día por usted para que tenga todas las noticias con los diferentes puntos de vista y que saque sus propias conclusiones. La información no para y sigue en el canal de las Américas. No se desconecten. Esto es NTN 24, siempre a su servicio. Feliz tarde.